Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes nos estén viendo. Hoy vamos a hablar sobre 9 ventajas o 9 puntos a favor de la bocina de la marca Bose en la versión Soundlight Flex, que es esta que están viendo en pantalla. Espero que les guste mucho este video. Vamos a tratar de ser lo más analítico posible. Así que amigos, iniciamos. Sin duda alguna, y no hay quien nos diga que no, esta bocina tiene una gran fidelidad, que es una de las características que la distingue, pero cabe mencionar que esta fidelidad se alcanza hasta el 80% de volumen. Después del 80% se empieza a perder un poco de fidelidad, pero sinceramente llegando al 80% obtenemos un buen sonido, un buen volumen y buen desplazamiento de ondas sonoras para entrar en ritmo. A pesar del tamaño, pensarán ustedes que no tiene un gran volumen ni un gran sonido. Como ya lo dije en el anterior punto, el sonido es excelente, pero el volumen amigos, por ser el tamaño que nos representa la bocina, la verdad es un gran volumen. Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a medir cuántos decibeles alcanza esta bocina estando a 50 centímetros de esta. Vamos a verlo. Vamos a utilizar entonces un celular para poder medir los decibeles del sonido. Escuchen la carga que tiene la batería en este momento. 40% de batería. Conectado. Retiramos el micrófono y vamos a conectar por medio de Bluetooth el celular a la bocina. Ya conectado, voy a poner la música muy suave. Van a escuchar por algunos segundos solamente la música porque me pueden exigir derecho de autor. Después vamos a abrir la aplicación que nos va a medir decibeles. Con el ambiente o el sonido del ambiente que hay ahorita llega hasta los 67 decibeles. Chequen ahí cómo se está moviendo la agujita. Vamos a subirle ahora sí volumen a la bocina. Le vamos a subir al 100% de volumen. Ahí está. Está alrededor de los 85, 84, 82 decibeles. Voy a voltear el celular para que sea directo al sonido. 86 decibeles es lo máximo que alcanzó a 50 centímetros. La verdad es un sonido bastante fuerte, tomando en cuenta que es un lugar abierto, en este caso un parque. Y solamente para asegurar los datos correctos, vean la distancia en que estábamos exactamente. Eran 50 centímetros en donde puse el celular y donde medimos los decibeles del volumen. Muy bien, en esta prueba vamos a realizar el mismo procedimiento pero en un lugar cerrado. Si ustedes logran poner atención en el micrófono se logra escuchar bastante eco. Esto es porque estamos en un cuarto cerrado en donde vamos a realizar otra vez la prueba y vamos a ver si obtenemos más decibeles. Vamos a encender entonces la bocina 40% de batería. que se va a conectar con el celular. Vamos a poner de inmediatamente la música. Ahí está. Como les he dicho, voy a poner la música por segundos porque si no me van a restringir el video por el derecho de autor de la música. Ya está la música conectada, escuchen. Ok, entonces voy a poner el celular con la aplicación de los decibeles. Con mi voz está detectando hasta entre 70 y 80 decibeles. Bueno, entonces voy a subir el volumen de la música igual a la misma distancia en el que estábamos en el parque, que será a 50 centímetros, que es aproximadamente aquí en donde estoy. Así que empezamos. Ok amigos, podrían darse cuenta que alcanzó hasta los 87 decibeles. Hubo un momento que marcó los 87 por una milésima de segundo, pero sí lo marcó. Entonces podemos concluir que prácticamente esos son los decibeles que esta bocina alcanza a 50 centímetros de distancia. Amigos, ¿qué les pareció? Excelente nivel de decibeles, ¿no creen? Para una bocina tan pequeña. Este es el punto número 2, característica número 2, ventaja número 2 de esta bocina.
Esta bocina SoundLink Flex está diseñada con un material plástico suave en la parte trasera, lateral, superior e inferior. En la parte delantera no. En otro video vamos a hablar sobre desventajas y vamos a hablar sobre la parte delantera de esta bocina. Pero en este video vamos a darle un puntito bueno al material que le instalaron a esta bocina, ya que lo hace bastante agradable al agarrarlo. Es un material que no es deslizable si se moja, no se hace resbaloso y por supuesto para caídas es un material excelente que absorbe perfectamente los golpes. Pero por el momento nos vamos a quedar en este punto hablando sobre el excelente material que utilizaron para el revestimiento de esta bocina. Este punto de verdad es algo que se agradece, ya que todos los productos electrónicos que son resistentes al agua y al polvo nos quita una preocupación más. Y esta bocina no es la excepción. Esta bocina cuenta con una clasificación IP67 contra el agua y polvo. ¿Qué quiere decir esto? La clasificación IP67 se refiere a la capacidad de resistencia al polvo de 5 sobre 1000 centímetros. El 7 de 67 denota resistencia al agua, lo que significa que el dispositivo está protegido por 30 minutos a una profundidad de 1 metro, cosa que de manera personal siento que es suficiente. Aunque no es de verdad un tiempo extraordinario, el tiempo para la carga total de esta bocina debe de ser 4 horas, pero por experiencia yo les digo que si ustedes cargan esta bocina 1 hora, el porcentaje de carga llega a alcanzar casi el 40%, lo cual se merece un lugar en este video, puesto que si lo cargamos durante 2 horas podemos alcanzar casi el 70 o 80% de carga. Claro, las 4 horas es una carga al 100% asegurada que nos da un excelente rendimiento. Y de eso vamos a hablar en el siguiente punto. La duración de la batería depende de diferentes factores. Desde la música que estamos escuchando, por ejemplo, que no es lo mismo escuchar reggaetón que escuchar música clásica, puesto que el reggaetón exige bajos más potentes, mientras que la música clásica tenemos sonidos muchísimo más suaves que exige menos potencia al imán de la bocina. Tomando en cuenta esto, como también el volumen, esta bocina tiene una duración aproximadamente de 12 horas de sonido. Así es, 12 horas. Y sí, efectivamente, si no cumple las 12 horas, yo les aseguro que al menos 6 o 7 horas tendrán un buen sonido garantizado por este tiempo. Gracias al material con que está elaborado esta bocina, es resistente a los golpes y a las caídas. Por experiencia personal puedo comentarles que se me ha caído al menos de 1 metro de altura y no le ha pasado ni un solo rasguño, ninguna sola abulladura. Hay una parte de la bocina que sí es importante mencionar, que es muy susceptible a que se vea rápido un golpe o una abulladura, pero para eso vamos a hablarlo en el otro video de las desventajas de esta bocina. Por el momento, si en la caída el aparato llega a golpearse en la zona donde está recubierto del plástico suave, la bocina no le va a pasar nada. Por experiencia les digo, se me ha caído más de 3 veces y si ustedes ven mi bocina no tiene ningún rasguño, por lo que podemos considerar que está muy bien elaborado. Asimismo, si ustedes mueven la bocina de un lado a otro para tratar de buscar si algo del interior se rompió, no encontrará nada. No voy a decir que tiene un diseño extraordinario ni fuera de lo normal. Es un diseño sencillo, pero a la vez lindo. Empezando desde el color, seguido de la forma y terminando por los materiales con que está hecho. Esta bocina sin duda es una bocina elegante que no pasa desapercibida, empezando por el sonido, y que sin duda encaja en cualquiera de las reuniones que ustedes tengan y la piensen utilizar. Aunque ustedes no lo crean, la marca Bose existe en el mercado desde 1964. Esta marca es una marca estadounidense. Esta empresa se dedica a la producción de bocinas para diferentes tipos de ambientes y desde su creación han realizado bocinas de excelente calidad que podemos estar seguros que no nos van a fallar, que nos van a dar un buen sonido, que el diseño es sencillo pero elegante y que tenemos la garantía de que hemos adquirido algo de calidad. Así que si ustedes están pensando en adquirir algo de esta marca, ahorren y no lo duden en adquirirlo. Antes de terminar con este último punto, quiero decirles que la marca Bose últimamente se ha estado enfocando en realizar o compactar sus productos de sonido, o sea, hacerlos más pequeños, pero que nos den un sonido excelente, que no creamos que están saliendo de esas cositas. Así es como funciona también en esta bocina SoundLink Flex.
Con este último punto terminamos las 9 ventajas o 9 puntos a favor que tiene esta linda bocina de la marca Bose en el modelo Soundlight Flex. Espero que les haya servido. Si tienen alguna otra idea o punto que crean ustedes que esta bocina tiene a su favor, déjenos en los comentarios. Leemos todos los comentarios, respondemos todos los que nos dejan ahí y por supuesto se les agradece, ya que gracias a ello nutrimos más el video. Amigos, vamos a realizar más adelante el video sobre las desventajas o cosas negativas de esta bocina. No se lo pierdan, que también es importante que ustedes lo sepan si ya tienen la bocina o si piensan en comprarla. Amigos, con esto me despido, espero que les haya servido mucho este video. No se olviden de compartir, activar la campanita para que les notifique cada vez que publiquemos un video y asimismo dejar su valioso like. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.